No sé si a veces les saturo con tantas palabras, pero quisiera ser yo extenso en ello, porque es mi deber, al menos por la gracia que me ha sido dada por Dios. Esa es la tarea. Y a su vez, la tarea de parte de ustedes, notificar también a aquellos. ¿A quiénes? Aquellos que no le conocen, aquellos que no tienen o viven sin esperanza alguna, aquellos que viven en una desesperación y en un vacío y en una soledad. Esa es la tarea que tenemos como iglesia, de notificar a otros, de decirles, hey, no estás solo o no están solos. Hay alguien que se interesa por ti, que si alguien te desechó, él no te desecha. El tema de hoy, por favor, es un poco largo. Dios es el creador y sustenta la vida de todas las personas, de todo lo que existe. Dentro del mismo tema, conociéndole, este es el último capítulo, por decirlo, de estas tres series, por llamarlo así, con el sustento de Hechos 17-28, donde nos hemos estacionado únicamente en estas tres palabras, porque en Él vivimos, y nos movemos y somos. Tres palabras tan pequeñas, pero que encierran una gran y poderosa verdad. Esto fue lo que el apóstol Pablo les enseñó y quedaron registradas hasta nuestros días y quedarán registradas después de nosotros, porque son palabras fieles y verdaderas. Sí. Lo que es de Dios nunca se va a disipar. Por eso nosotros heredamos la vida eterna como hijos, porque en Él somos. Él es nuestra habitación. Vimos que en Él vivimos, ¿se acuerdan? Cuando les pusimos el ejemplo de la credencial, donde ahí señala en dónde vivimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya vimos esa parte. La semana pasada vimos que en Él nos movemos, que no es mi deseo únicamente, sino que es el Espíritu de Dios que opera en nuestro interior y que nos moviliza. Y que si no es el Espíritu de Dios, entonces, como dijimos, y lo dije hace rato, cuando no es el Espíritu de Dios que nos mueve, entonces hay fracaso, entonces hay caos, entonces hay desorden, entonces hay todo eso que nosotros en algún momento vivimos, decepción, tristeza, ¿sí? Porque no fue de Dios. Y hoy queremos concluir con la última frase o la última palabra, que es que en Él somos. En Él somos. ¿Sí? ¿Puedes poner la placa? El verbo ser, ¿sí? Ahí lo dice, ustedes que saben leer mejor que yo, expresa esencia o existencia esencial. ¿Sí? Pablo no dice tenemos o llegaremos a ser, sino que ya somos. O sea, es una afirmación de parte del apóstol que estaba enseñándole a filósofos y a griegos, gente preparada, gente que tenía mucho conocimiento, pero que Pablo eleva ese conocimiento a lo divino,
Porque el conocimiento que estos hombres griegos tenían era un conocimiento meramente natural. Y aunque tenían un conocimiento elevado, Pablo viene y empieza a decirles estas tres cosas que encierran la eternidad del ser humano. La existencia del hombre, desde el principio y hasta el fin. Vivimos, somos y nos movemos. Aunque ahí cambié la parte de nos movemos, va en segundo término de alguna manera. Nuestra identidad está en Él. Nuestra identidad no está en lo que estudiamos, aunque estudiamos. ¿Sí? Hay profesionistas, pero no es nuestra identidad. Muchas personas se presentan para aparentar ser alguien, pero no es nuestra identidad. Puedes tener un título, puedes ser doctor, abogado, licenciado, pero eso no te identifica. Ante Dios eso no te identifica. Lo único que reconoce el Padre es a su Hijo. Y en Él somos. ¿Sí? Es lo único. La sociedad en sí, en este tiempo, está tratando de desmenuzar nuestra identidad. En Cristo, el hombre recupera ¿qué? Su verdadera identidad ontológica, ser imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Ser imagen y semejanza de Dios. Ya vimos, y no voy a ahondar mucho en esto, cuando hablábamos de Génesis 1, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la imagen de Dios, la cual el hombre perdió por causa del pecado. ¿Se acuerdan? Hablamos mucho tiempo de esto. Y cómo esta imagen se deterioró, ¿sí? Y cómo esta imagen se vino abajo por causa del pecado. ¿Sí? Entonces, en Cristo, nosotros recuperamos nuestra verdadera identidad, ¿sí? Nuestra verdadera identidad. No es nuestra profesión, no son los bienes que tenemos, ni siquiera dentro del ministerio, ay, es que soy pastor, es que soy profeta. No, esa no es nuestra identidad verdadera. Nuestra identidad está en Él. Necesitamos encontrar nuestra identidad en Cristo. En Él yo soy. ¿Sí? En Él somos. Necesitamos. Hoy en día hay gente que aún creyendo en Dios vive sin una identidad. No se diga si ni siquiera es creyente al menos de la Biblia o de los asuntos eclesiásticos. Hay una falta de identidad. Y es notorio y es normal. ¿Por qué? Porque esa identidad, como dijimos, se vino abajo, se perdió en el huerto. ¿Sí? Esa identidad se perdió. Y aún a la fecha el hombre sigue buscando ser alguien. ¿O no? Hasta como padres en ocasiones oímos esta expresión de decirle a nuestros hijos, quiero que estudies para que seas alguien. ¿Eso está mal? No. Pero no define tu identidad. No es que esté mal que estudie. No está mal que le digamos, pero a veces queremos hacerles notar mucho eso, que no debe de ser lo primordial. Lo que nosotros como padres tenemos que proveer a nuestros hijos es el conocimiento de lo eterno, de lo que es del Espíritu. ¿Sí? Y claro, ocuparnos de lo demás también, porque no estoy en contra de prepararnos o de poder estudiar. Nuestra identidad es continuamente atacada. ¿Cuál fue el ataque que le propuso el diablo a Jesús en el desierto en Mateo? Cuando fue llevado al desierto, ¿se acuerdan? Él atacó a Jesús en algo muy importante, en su identidad. Si eres hijo,
de Dios. ¿Sí? Quiso hacerlo dudar. Y a veces este mismo ataque lo recibimos nosotros y a veces caemos en el engaño. ¿Por qué? Porque a veces medimos lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, lo bueno y lo malo, y creemos que eso va a determinar si Dios nos ama o no nos ama. Y esto es un engaño muy sutil, porque antes sin Cristo, antes sin Dios, la mayoría de nosotros decíamos, bueno, es que Dios es bueno y yo soy malo, ¿cómo Dios me puede amar? Y por default decíamos esto, aunque la palabra de Dios dice que con amor eterno nos amó. Y dice, en nuestros delitos y aún en nuestros pecados, Dios amó, porque esa es su esencia. Dios es, ¿qué? Dice la palabra, Dios es amor. Entonces, lo que tú y yo hagamos no va a determinar si Dios nos ama o nos acepta, ¿sí? Porque Él ya todo lo dio en Cristo. Y lo que nosotros podemos ver precisamente en la sociedad en la que vivimos es que se está fragmentando lo que somos, porque la sociedad y los medios quieren determinar tu identidad. Y voy a poner ejemplos muy burdos para tratar de entender algo de parte de Dios. Cuando nosotros vamos a algún lugar y cruzamos una puerta, vamos a hablar de un negocio departamental, ¿sí? Inmediatamente nos convertimos ¿en qué? En clientes, ¿no? Nos convertimos en clientes. Si vamos a un lugar llamado un centro de salud, un hospital, y vamos por una necesidad, inmediatamente nos convertimos, ¿en qué nos convertimos? En pacientes, ¿no? El otro día que fuimos voy a mencionar los nombres y voy a hacer un comercial, aunque no me van a dar nada, pero lo vamos a editar para que no sepan. Han ido saben del lugar del Costco, de Sam's, ¿no? Si tú vas, ¿qué es lo que te piden? Tu membresía de socio. Si tú no eres socio, no te dan acceso. Pero si tú muestras tu credencial de socio, inmediatamente tienes acceso al lugar, ¿sí? Y te conviertes en un cliente potencial. ¿Sí? ¿Y tienes acceso a qué? A todo lo que existe ahí, todo lo que hay ahí. Cristo es nuestra credencial. Y tenemos acceso a todo. Esto es un ejemplo que tenemos que tiene que ser revelado. Si somos en Cristo, tenemos acceso a todo lo que Él tiene también. Por eso hace rato, y a veces insisto, que aprovechemos a veces esos espacios que Dios de alguna manera permite que abrir en cuanto a los ámbitos, ¿sí? Ámbitos que se abren por causa de estar reunidos en Él. Y no quiere decir de que si nosotros al ratito que salgamos de esta puerta no vamos a vivir en Él, seguimos en Él. Pero algo, no sé cómo explicarlo, algo sucede cuando, es más, Jesús dijo, si dos o más, ahí está el sustento bíblico, si dos o más se reúnen en mi nombre, ¿qué dice Él? Yo estaré. Y no solamente voy a estar con Él, sino que voy a tener un vínculo con Él. Y después continúa diciendo que si alguien abre ese ámbito, Él le va a dar. ¿O no dice ese Apocalipsis 3:20? Si alguno abre,
Dice, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso dice la Escritura. Entonces, nosotros como hijos, pidámosle a Dios que se nos revele esa identidad que ya tenemos en Él. O sea, ya tenemos la identidad de Dios a través de Cristo. Pero a veces necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entenderlo. Necesitamos leerlo también. Necesitamos orarlo y necesitamos confesarlo, porque eso va a ayudar a nuestra alma. No es lo que muchas veces, oímos de piensa positivo. No estoy hablando de eso. Espero que no se me malentienda. No es piensa positivo, no es declara las cosas buenas para que te sucedan. No, porque esto ya sucedió. Lo que necesitamos es traer eso a realidad en nuestros días y en nuestras vidas. Y para ello necesitamos tener una fe fuerte. ¿O no es una de las patas de la mesa? Espiritualmente, ¿qué? Fuertes. ¿Y cómo se logra eso? Con la práctica espiritual por el Espíritu, no por el activismo. Recordemos que la semana pasada dijimos que una iglesia en movimiento no es una iglesia que tiene actividades únicamente, sino que una iglesia en movimiento son personas nacidas de nuevo por el Espíritu de Dios y que son conscientes de que han nacido de nuevo y de que no se intimidan ante ninguna circunstancia ni actividad. ¿Sí se acuerdan o no la definición? De hecho, la anotaron por ahí, creo. Hay que tener y hay que practicar esto que estamos hablando. No está mal a veces memorizar, pero está mejor entender lo que hablamos. Acuérdense que sin el entendimiento no hay un conocimiento, pero si hay un conocimiento previo, hay un entendimiento y este es por el Espíritu de Dios, porque la palabra dice que el Espíritu todo lo conoce. ¿O no lo dice? Aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Entonces, es necesario que todos nosotros y cada uno de nosotros tenga precisamente esta colaboración con el Espíritu de Dios, porque Jesús le dijo a sus discípulos cuando antes de ser entregado, oren. ¿Por qué les dijo oren? No sé si se han preguntado, ¿para qué les dijo oren? La oración tenía que fortalecer sus cuerpos, su alma, su ánimo por lo que iba a acontecer. O sea, lo que Jesús quería es que estuvieran fuertes en ese momento donde iba a ser entregado. Porque cuando llegó el momento y ellos estaban durmiendo plácidamente, lo que fue o lo que sucedió fue que ellos entraron. ¿En qué entraron ellos? En pánico, en miedo. ¿O no dice que tuvieron miedo y fueron dispersados? Corrieron. Lo dejaron solo. Lo registra la palabra. Se espantaron. Digo, ¿quién no se va a espantar? ¿Verdad? Estás durmiendo y te llega un pelotón armado buscando a alguien que tú conoces. Lo primero que hizo Pedro fue decir, no lo conozco, no sé de quién me habla. Lo hemos criticado, pero es entendible. Es entendible, ¿o no? Pero ante Dios no es aceptable. ¿Por qué? Porque previo les dijo, oren para que estén fuertes. Para que lo que va a acontecer no haga que duden de lo que yo soy, de lo que yo les dije que soy, de la obra que vine a hacer, de que el Padre me envió. Pero sin embargo, ellos dudaron. Ellos
se atemorizaron, sintieron miedo. ¿No sentimos miedo a veces? ¿Alguien aquí no siente miedo? ¿No? Entonces yo soy el único que siente miedo a veces. Todos a veces sentimos miedo ante una mala noticia, ante un diagnóstico. Sí. Sí. Los lugares no deben definir quiénes somos. Las circunstancias no deben definir lo que somos y quiénes somos. Y a veces las circunstancias nos gobiernan, ¿sí? Que de plano sí, a veces nos hacen dudar. ¿O alguien aquí no ha dudado a veces? ¿O nada más yo? ¿O nada más Pedro? Echámosle la culpa a Pedro, ¿no? O como dice la palabra, yo como Santo Tomás, hasta no ver, creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron, Jesús le dijo. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Necesitamos comprender esto, ¿sí? Necesitamos estar anclados en el somos, ¿sí? No en el voy a ser, sino en el somos. Recordemos que Cristo es quien nos da la identidad. O sea, esta no te la puedes ganar tú. El título de hijo no lo ganamos por ser buenas personas. Es más, no lo ganamos. Voy a ir más lejos. No lo ganamos porque dijimos, yo quiero confesar a Cristo. El Padre ya lo había otorgado antes de que tú lo confesaras. Antes de que tú creyeras en tu corazón, el Padre ya había determinado que seríamos hijos por causa de esta obra de la cruz y de este sacrificio. ¿Sí? Habrá lugares, y creo que algunos lo han experimentado, donde nos aman, y habrá lugares en donde no quieren que estemos. Habrá gente que te va a amar y habrá gente que te va a odiar o que te va a difamar por causa de Cristo. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que no nos define los lugares en donde la gente nos puede poner. Si es en amor o si es en mentira o en difamación. No existen, no deben de ser los lugares ni las circunstancias que nos deben de definir, ¿sí? Entonces, estar anclados en somos es la batalla de nuestro ser interior, ¿sí? En nuestro ser interior hay una batalla. No solamente como creyentes, también como personas naturales que cotidianamente conocemos, batallan o tienen esta batalla de ¿quién soy? O no, incluso hay palabras, libros donde escriben precisamente este problema de identidad. El hombre, el problema en el cual se ha sumergido a través del tiempo es que no sabe quién es. Por eso anda en búsqueda. Y busca, insaciablemente busca ser algo o alguien. Y muchas veces se equivoca y sufre las consecuencias. Habrá lugares donde nos menosprecien, dije hace rato, y habrá lugares donde habrá gente que les agrade nuestra presencia, ¿sí? Pero las situaciones no deben de gobernar lo que somos, ¿sí? Hay a veces, o hay ocasiones, no sé si les ha pasado, donde vas a un lugar y no te sientes cómodo. Hay incomodidad. Y le voy a decir una cosa, hay incomodidad de ambas partes. A mí me ha pasado. Por quiénes son ellos y por lo que practican y por lo que tú eres y lo que en Cristo manifiestas. Hay como un choque de dos mundos, dice por ahí, hay una película, ¿no? Hay como un choque. Entonces hay cierta incomodidad. ¿Por qué? Por lo que portamos y por lo que la gente a veces porta, que no son o no es a veces cosas de Dios, porque también hay un mundo espiritual que no es de Dios
pero que tiene que ver con lo oscuro, con las tinieblas. ¿Ok? No tengan miedo, ¿eh? No importa lo que tú y yo podamos vivir o estemos viviendo, ¿sí? Puedes estar viviendo el mejor momento de tu vida hoy. Puedes estar teniendo una vida completamente estable en este momento, o puede que estés en tu peor momento. Eso cada quien lo sabe. Pero eso no va a determinar que Dios te ama, y eso no va a determinar lo que eres en Dios. Así que Pablo lo define de esta manera en Corintios 13. Nada nos puede separar de este amor perfecto que está en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Nada, absolutamente nada, sea bueno o sea malo. ¿Sí? No olvides que en Él somos. ¿En Él qué? Somos. Tiene que ver con nuestra identidad. Tu credencial de lector te identifica como mexicano, como morelense, ¿sí? Y te da una dirección donde tú habitas. Esta identidad es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. ¿Sí? Pablo trae este principio y el apóstol Pedro lo dice de esta manera en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: puntos claves de este pasaje. Estamos hablando de identidad, ¿ok? Dios, mediante su poder, ha provisto todo lo necesario para vivir una vida piadosa a través del conocimiento de Cristo. O sea, dice la palabra que Dios nos hizo partícipes de esta naturaleza divina, porque habla acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, que Él, mediante su poder, ha provisto todo lo necesario para vivir una vida piadosa a través del conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Y del 5 al 9 habla del crecimiento que debemos de tener en el conocimiento de ¿quién? Nuevamente, de su Hijo. ¿Sí? Donde dice que debemos nosotros con diligencia añadir activamente a nuestras virtudes fe. Siempre nos vamos a topar con esta palabra, fe. ¿Sí? Fe. Y empieza a decir, añadirle a la fe virtud de excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Sí se acuerdan de esos versículos? ¿Sí? De esto está hablando el apóstol Pablo, donde les expone en ese lugar de reunión de estos griegos, empieza a hablar de todo este conocimiento, de algo que ellos, por ejemplo, decía ahí, al Dios no lo conocían. Y el apóstol Pablo empieza a traer precisamente todo este conocimiento porque él lo conocía. Entonces, la importancia de que nosotros conozcamos a Dios, porque cuando nosotros le conocemos, entonces le podemos dar a conocer a otros. No podemos traer a alguien desconocido y decirles, les presento a tal persona, y empezar a decir cómo es cuando en realidad no sabemos cómo es. Porque ese conocimiento de la persona solamente la logramos saber cuando conocemos a la persona, que es cuando la tratamos, cuando pasamos tiempo con ellos, con él o con ella, cuando salimos, cuando convivimos. Pregunto, ¿cómo convivimos con Dios? ¿Qué tiempo nosotros pasamos con el Señor? Y cuando digo pasamos, no estoy hablando de que, bueno, entonces, ahorita que me voy a la calle ya no ando con Él o ya no anda Él conmigo. No estoy hablando de tener una intimidad a través de su espíritu,
a través también de las prácticas, porque ahorita voy a tocar algo muy delicado y sensible que creímos o que se nos enseñó. Y esto va a traer a veces hasta una confrontación en nuestra alma, porque a veces se nos enseñó no en mal plan, sino se nos enseñó de una manera equivocada o por la falta de conocimiento. Podemos enseñar sin conocimiento, sí, pero vamos a enseñar ¿qué? Mal. O sea, hay gente que enseña, pero no sabe, pero enseña. Nosotros tenemos que conocer para poder enseñar de la manera correcta, ¿sí? Para enseñar de la manera correcta, ¿sí? En Él somos. Tenemos acceso a todo lo que es de Dios porque tenemos a Cristo. O sea, quitémonos ese pensamiento que en ocasiones viene a nuestras vidas de decir, es que eso no es para mí. Es que él o aquel, como es apóstol, pues Dios le habla. Como es evangelista, pues Dios le habla. Como es pastor, como es maestro, pues Dios le habla. ¿Sabías que Dios te puede hablar a ti también? ¿Cuál es la diferencia entre estos hombres que Dios les dio esta gracia y una persona que a lo mejor no tiene una asignación? Nada más es eso, la asignación. Porque Dios ahora habla a través de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? ¿Quién nos habita? ¿En quién vivimos? ¿En quién somos? ¿En quién nos movemos? Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿O qué necesitamos? ¿Sí? Inquirir. Porque es lo que hacen estos hombres que Dios les ha dispensado la palabra y les ha revelado la palabra, que es Cristo. No crean que están todo el tiempo en la fiesta. No crean que todo el tiempo están como algunos de nosotros en el celular, viendo a ver qué TikTok nuevo sacaron o qué video de Facebook subieron y se hizo viral. No están ahí. Están inquiriendo. Esos científicos de laboratorio que han descubierto enfermedades o curas, ¿qué creen que hacen? Están ahí todo el tiempo en su espacio y se pierden del tiempo. Y a veces pasan horas, creo yo que días y a veces noches sin dormir. Fíjense que ellos experimentan más la eternidad porque se pierden en el tiempo, ¿o no? A veces nos podemos perder en el tiempo. Cuando tenemos intimidad con el Señor, el tiempo cambia. A eso que muchas veces le llamamos, es que estuve orando y me perdí del tiempo. Cuando me di cuenta ya habían pasado 2 o 3 horas y no es presunción, sí es verdad. Porque cuando entramos a ese ámbito y a ese sistema espiritual, todo cambia. Cambia al grado que nos somos insertados. Hablando en cuestiones de tiempo, no existe el tiempo. Porque abordamos una pequeñez de eternidad. Podemos disfrutar de una comunión profunda con su ser. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Tú y yo podemos disfrutar de una, dije aquí, comunión profunda con su ser. ¿Sí? De una comunión ¿qué? Profunda, no superficial, profunda con el ser que es Dios, con su espíritu. ¿Sí? A ver, voltea con el que está al lado de ti. Vamos a practicar tú con el de atrás o con el de delante. Y dile, en Él somos.
Otra vez dile, en Él somos. Somos es el aspecto corporativo, ¿sí? No es un individualismo, sino es un cuerpo. Somos. Hay que notificarlo, hay que decirnos entre nosotros, acuérdate que en Él somos. Cuando alguien tenga alguna situación como las que a veces estamos padeciendo, ¿por qué no decirle, mira, en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos, en Él vivimos? Créeme de verdad que algo se va a activar si tú en ese momento no estás siendo consciente de ello. Algo se va a activar. Incluso me atrevo a decir, de verdad, que algo sucederá aún en lo físico, en lo natural. Cuando capturas esta palabra de que en Él vivimos. Imagínate, ¿dónde vives tú? Cuando te dicen, oye, ¿de dónde eres? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Y tú le dices, yo soy de Ocotepec. Inmediatamente empiezan las imágenes en tu mente. ¿Y cómo es en donde vives? Y empiezas nuevamente porque tú vives ahí y sabes lo que hay, lo que se siembra, lo que está pues alrededor. Entonces, exactamente eso mismo, cuando nos digamos entre nosotros, amada, amado, oye, en Él vivimos. Que esto me está sucediendo, sí, pero acuérdate, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, Él es nuestra habitación, en Él, en Él, en Él. Entonces, estas palabras que vemos en Hechos 17, donde dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, traen un misterio revelado que nos enseña el apóstol Pablo. Nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Al Padre como la fuente, en Él vivimos. Al Hijo en el ámbito en el cual nos movemos. Y al Espíritu Santo como la fuerza de parte de Dios. Lo dije en la oración. Lo hablé en la oración. ¿Sí? Nos identifica aquí y en donde quiera que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por el Padre, o más bien en el Padre vivimos, por el Hijo nos movemos y por el Espíritu tenemos testimonio del Señor. Muestra lo que en algún momento llamábamos Trinidad. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces decíamos que son tres en uno. No, son uno. Y hace tiempo hablamos un poquitito de esto. No hay primera persona, ni segunda persona, ni tercera persona. Es más, uno de las palabras o del credo de los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor decía, oye Israel, el Señor uno es. ¿Sí han leído esa parte? ¿Sí? El Señor uno es. No sé de dónde después a alguien se le ocurrió que eran tres en uno y que le llamamos la Trinidad. Pero no, Dios es uno. Dios es uno. Que Dios alumbre nuestros ojos y nuestras vidas para que entendamos. Vamos rápidamente a ver 5 pensamientos finales, porque dijimos que era el cierre. 5 pensamientos finales. Vamos a tratar por el Espíritu de Dios y que Dios nos traiga luz para entender esto que es muy importante. Número 1, nuestra identidad no está en tener una vida espiritual. Ojo, vamos a leerlo con calma y a pedirle al Espíritu Dios que nos dé entendimiento. Nuestra identidad no está en tener una vida espiritual. Nuestra identidad viva es en
Cristo. Fuera de Él, ¿estamos qué? Muertos. ¿Tienen alguna duda? Porque hemos dicho, y también aquí lo hemos hablado, que tenemos que tener una vida espiritual. Y no es así. ¿Se entiende? Ok. Ahorita lo explicamos. Asociamos una vida espiritual ¿con qué? ¿Con qué asociamos una práctica de vida espiritual? ¿Con la oración? ¿Con el ayuno? ¿Y qué más? Con la lectura de la palabra. En eso asociamos una vida espiritual porque oramos, ayunamos y leemos. ¿Sí? Y cantamos también. Son prácticas espirituales según nos enseñaron o enseñamos en algún momento. ¿Sí? Que son esas prácticas espirituales. Pero no tenemos una vida espiritual. Aunque en un término natural, sí la tenemos. Hace rato dije que Dios es uno. ¿Sí? Y si dijimos que en Él vivimos, nuestra vida es Cristo. No tengo vida en Cristo y aparte una vida espiritual. Es una sola. ¿Sí se entiende? Porque si recuerdan, Jesús señalaba a los religiosos de aquella época. Por eso no tenemos una vida espiritual donde practicamos la lectura de la palabra, donde practicamos la oración, donde practicamos el cantar a Dios. Aunque nos enseñaron que esa era una vida espiritual. Por ejemplo, una persona que sabe mucho de la Biblia, que memoriza la Biblia, muchas veces le llamábamos, es que es bien espiritual. Pregunto, entonces los religiosos de aquella época eran espirituales. Para que se entienda. Son prácticas. Ahora, otro ejemplo, la vida de la gente oriental, estos monjes y que practican la meditación, la reflexión, el ayuno, el conocimiento, ¿son espirituales? No tienen la vida de Cristo. Por eso no tenemos una vida espiritual, tenemos una vida en Cristo y con Cristo. ¿Sí? Espero que ya haya quedado claro. Porque hay personas que pueden practicar cosas espirituales, pero eso no los hace personas con una vida en Cristo. Y el ejemplo que les pongo son estos orientales. Ellos se apartan, conocen, tienen mucho conocimiento, ayunan, pero no tienen a Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? Entonces es muy importante entenderlo. Nuestra identidad no está en tener una vida espiritual. Es que hoy oré 2 horas y canté 3, ¿no? Y medité 5. ¡Ay, qué espiritual eres! No, eso no te hace espiritual, ¿sí? Quien te hace espiritual es la vida de Cristo en ti, operando en ti, viviendo en Él, como lo dijimos, moviéndonos en Él, estando en Él, las 3 partes que vimos de esta escritura. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, conste, ¿eh? No tenemos entonces una vida espiritual, tenemos a Cristo, que es nuestra vida misma. ¿Sí? Cristo es nuestra vida misma. Entonces, quitémonos ese concepto de tener una vida espiritual porque oramos o ayunamos o leemos o cantamos a Dios. ¿Sí? Acuérdense que eso lo hace gente incluso que ni conoce a Dios. Eso lo puede hacer un inconverso también. Lo puede hacer. En Mateo 23, Jesús señaló esto.
en Mateo capítulo 23, del versículo 13 al 28. ¿Por qué? Mateo capítulo 23, versículo 13 al 28. ¿Se acuerdan cuando Jesús acusó a los fariseos? Les dijo, ustedes oran muy bonito. Y les gusta pararse en los portales, en las entradas, y que todo mundo los oiga que oran. Les gusta ayunar. Jesús los acusó. Pero que dijo, pero por dentro tienen una vida podrida. Bonitos por fuera, podridos por dentro. Y tenían prácticas espirituales, pero no tenían la vida de Cristo. Sin embargo, ellos después dijeron, a ver, Jesús, ¿por qué es que tus discípulos comen con las manos sucias? ¿O no lo acusaron? ¿No le dijeron? Porque ellos se lavaban muchas veces las manos, según la ley. Tenían que lavarse muchas veces las manos, porque según ellos eran personas espirituales de Dios. Pero tal prácticas no hacen a persona espiritual. Lo que hace a una persona espiritual es portar la vida de Cristo en él. Vivir en él, movernos en él y ser en él. Eso nos hace personas espirituales. Claro, por consecuencia tenemos comunión con él. Por consecuencia queremos conocerle más a él a través de la lectura. Pero es una consecuencia de la vida que portamos. ¿O ustedes han sabido de alguien que no es creyente, que diga, ay, cómo adoro leer la Biblia, cómo me encanta orar a Dios? Porque ni siquiera lo practica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿De este lado? Una vida espiritual entonces no es lo mismo que una vida de Cristo o una vida en Cristo. ¿Sí? Hay que diferenciar esto que acabamos de ver. Tal vez ante los ojos de los hombres, ojo, no somos o no tenemos una vida espiritual. Que alguien diga, ay, fulano, no, siento que no es espiritual. Porque adentro o dentro de la congregación o de las congregaciones a veces etiquetamos, no, él no, porque no es espiritual. A él sí, porque cuando lo he visto orar, lo he visto ayunar, me ha contado. Y entonces etiquetamos y creemos que por la práctica son espirituales y no son espirituales. Y no es así. No es así. ¿Sí? Ante los ojos de los hombres, voy a poner yo de ejemplo, en el ejemplo que les voy a dar. Ante los ojos de mucha gente, yo no soy una persona espiritual. Por nuestra historia, por nuestro testimonio del pasado, por las prácticas equivocadas probablemente. Probablemente alguien te puede decir, según cristiano, ¿no? ¿Por qué pasa? Ante los ojos de los hombres, probablemente la gente te pueda criticar y decir, que va a estar conociendo. Aún la misma familia. Aún la misma familia. Los que están en tu casa también pueden decirlo. Pero, ¿sabes? Yo te quiero animar. Una persona espiritual es la que disfruta de lo eterno que está en la vida de Dios. Yo disfruto de poder estar en una reunión. Yo disfruto de poder adorar a Dios. Yo disfruto de poder tener comunión con ustedes y con el Señor cuando nos reunimos. Eso nos hace espirituales. ¿Sí? Eso nos hace espirituales. Que la gente diga lo que quiera decir. Si tú estás consciente de que portas la vida de Cristo, deja que hablen. Deja que hable. Deja que hable.
Dijimos hace rato, discutir con un necio, cuando nos lleva a su territorio, ya nos ganó porque tiene experiencia. Tiene la experiencia. La 2, placa 2. Nuestra dependencia de Él es porque hemos entendido que todo movimiento fuera de Él se desordena. Esto creo que está muy claro, ¿no? Sin Cristo, el hombre está perdido. Entonces, si está perdido, vive en un desorden, porque no conoce el diseño de Dios. Entonces, nuestra dependencia de Él es porque hemos entendido todo lo contrario, que tenemos que movernos según el diseño, según su espíritu en Él. ¿Ok? Número 3. Después va a subir Joana, las plaquitas como lo hizo hace 8 días. Número 3. Nuestra comunión con Él implica vivir en el cuerpo, no en aislamiento. Nuestra comunión con Él implica vivir en el cuerpo, no en el aislamiento. Como muchos dicen, no, ¿por qué? Yo no tengo que reunirme, ¿por qué me tengo que reunir? Yo aquí solito y Dios, yo y Dios, Dios y yo. ¿Para qué me voy a reunir? Más para meterme en problemas con la gente, ¿no? ¿Para qué involucrarme con la gente? ¿Para qué involucrarme en los asuntos de la iglesia si solito estoy mejor? Eso no es así, porque somos un cuerpo y debemos tener comunión. Dice, nuestra comunión con Él implica vivir, ¿qué? En comunidad, en un cuerpo, no en aislamiento. No somos islas. Dios nos hizo seres sociables. ¿O no le dijo Dios a sí mismo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿No lo dijo desde el principio? No es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. Ahora, voy a decirles algo y esto quiero que ustedes me ayuden también. Porque cuando preparamos esto, Dios nos habla. Dios tiene que hablarnos y nosotros tenemos que oírlo. Necesitamos urgentemente tener comunión con otros. Y cuando digo otros, no estoy hablando de que otros que no son creyentes, sino estoy hablando con otras iglesias. Fuerte. Congregaciones. O congregaciones, pues. Con otros que son iglesia, que son del cuerpo. ¿Sí? Entonces, va a ser mi responsabilidad, primeramente, poder tener contacto con otros lugares, no en el sentido de lo que en algún momento dado ya vivimos, pero sí tener comunión, o tener relación, o tener comunicación. No podemos ser islas. ¿Sí? No podemos ser. No, y precisamente, bueno, esto ya lo voy a explicar después, pero una de las cosas que, por ejemplo, hoy le compartí yo ¿fue hoy? Yo no recuerdo qué día, fue hoy. Dije, es que, ¿de quién es la responsabilidad de notificarles que en Él vivimos, que en Él somos y que en Él nos movemos? ¿De quién es la responsabilidad? De los que ya hemos entendido esto. Y hay creyentes que aún no lo saben. Entonces necesitamos comunicarles, notificarles. ¿Sí? Esto implica tener que hablarnos entre otros, ¿sí? Entre otras congregaciones. ¿Sí? Pero obviamente siendo ya entendidos en esto. Porque al ratito resulta que vas a notificarle y resulta que te haces testigo de Jehová, por ejemplo. Pues no. En vez de que les notifiques, te notifican y cambias, ¿no? Porque ha llegado a pasar, yo conozco eso. Es más, alguien de los que, dice el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo dice el apóstol. Porque se fueron, se movieron cuando Él nos los movió. No los mandó, no los envió. Y se desordenaron en la fe, porque fueron convencidos de lo contrario. Entonces, si tú no estás
bien cimentado o cimentada en Él, mejor esperamos, ¿verdad? Que lo hagan los que ya han sido un poquito más entendidos. ¿Qué es lo que vas a notificar? Entonces no voy a decirle, no, sí, tú vas a notificarle a los inconversos principalmente, a los que no conocen la palabra, a los que no son creyentes, a los que están perdidos. Vaya, la expresión pues dura, pero es la realidad. Tú y yo estábamos perdidos, ¿o no? Estábamos perdidos. No teníamos dirección, ¿sí? Entonces, es importante que nuestra comunión con Él nos lleve a tener también relación con otras congregaciones y a notificar que en Él viven, que en Él se mueven y que en Él son, si ya lo sabemos, si ya quedó implícito, afirmado en nuestras vidas. Número 4. Nuestra madurez está en conocerlo a Él, no en conocer la Biblia únicamente. Todas las cosas que tenemos en Él, Él es la clave de toda edificación. O sea, la madurez, y esto también es algo que tiene que caer como un argumento que no es de Dios. No creas que porque lees la Biblia ya eres maduro. No. La madurez viene por conocerle a Él. ¿Ok? No solamente por leer la Biblia. Ay, ¿qué crees, hermano? Hoy me leí el Salmo. ¿Cuál es el Salmo más grande? Ya hoy me leí el Salmo 119 y ya me lo memoricé. ¡Uy, qué madura! ¡Qué maduro! No es así. Porque solamente la madurez la da el conocerle a Él. El conocerle a Él. Sí. Y todas las cosas que tenemos en Él. O no, a veces decimos, o más bien, decíamos, y siguen diciendo algunas personas que son creyentes, que necesitan que Dios les, todo lo que ya sabemos, que les bendiga, ¿no? Ya estando bendecidos, porque ya tenemos el conocimiento de que en Cristo estamos bendecidos, dice la palabra, que en Cristo estamos bendecidos. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo Dios bendíceme? Porque entonces no tenemos ese conocimiento y el entendimiento de que Dios ya en Cristo estamos bendecidos, ¿sí? Y no solamente eso, el conocerlo a Él y todas las cosas que nos han sido dadas en Él. Esa es la otra parte, ¿sí? Esa es la otra parte. En algunos lugares, cada vez que se reúnen, piden perdón para que Dios los salve, cuando ya son salvos, ¿sí? Ya son salvos. Y cantan también cosas que no son las que deben de cantar, como ven Espíritu de Dios, lléname, ¿sí? Eso no es así, porque en Cristo ya somos. El Espíritu de Dios te habita, nada más cuando estás aquí, se va de ti, ¿no? Entonces, ¿por qué le decimos ven? ¿O por qué se le dice ven? Lo cantábamos, yo lo cantaba. De hecho, era uno de los cantos que me gustaba mucho a mí. No tenía un entendimiento. A mí eso me gustaba. Y más porque la cantaba Marco Barrientos. ¿No? Ven, Espíritu, ven. Ojo, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿O no estamos ungidos ya? ¿Cómo dice? Purifícame y lávame. Fíjate, eso ya lo hizo. Y lo cantábamos en la iglesia, en la congregación. Purifícame y lávame. Restáurame. Renuévame, Señor. Te quiero conocer. Bueno, esa parte sí estaba bien. Que te quiero conocer. Entonces está hablando de alguien que no conoce, no de alguien que ya es iglesia, no de alguien que ya sabe que vive en Él, no de alguien que ya se mueve en Él.
Sí es válido para un inconverso, alguien que no cree. Esa canción sí es válida, que la cante alguien que no lo conoce, para que Dios se dé a conocer. Pero alguien que ya es iglesia y que se dice ser cuerpo de Cristo, no es válido. No es correcto. No hay entendimiento entonces. Número 5 y último. Misión. Nos movemos desde su naturaleza, no desde la necesidad humana. Esto también es fuerte. Es muy duro. Lo que les voy a decir, espero que lo tomemos en el espíritu y que nos dio ese entendimiento. Jesús nunca se movió por una necesidad humana o de la gente. Tú y yo no nos tenemos que mover por una necesidad humana. Jesús nunca se movió porque veía a la gente, ay, pobrecitos. Jesús, según leemos la Biblia, dice que solamente tenía una agenda y se movía en agenda. La agenda era lo que el Padre me ha mandado a hacer. Lo que he visto del Padre, eso es lo único que yo hago. Jesús lo dijo. Sanó a algunos, no a todos. No, resucitó cuando fue con Lázaro, resucitó a Lázaro, no resucitó a todos. ¿Sí? Entonces, Dios, aunque esto suena fuerte a nuestra alma, yo cuando lo dije, se oye feo, hasta como que duele, ¿no? Porque nuestra mente humana hace pensar, humanamente hablando, que Dios no le importa a la gente. No estoy diciendo eso. De hecho, tanto le importó el Padre, el mundo, que envió a su Hijo. ¿Sí me explico? Pero no nos movemos mejor dicho, desde su naturaleza, desde la voluntad del Padre. Jesús así lo dijo, no desde una necesidad humana. Ay, pobrecito que es. Sí, almáticamente a veces sentimos feo, ¿sí? Y queremos suplir la necesidad. No por eso a veces alguien en la calle te pide algo y dices, pues le voy a dar, ¿sí? Y probablemente suples en una pequeña parte algo de su necesidad, pero la mayor necesidad es llevarlo a los pies de Cristo para que adquiera esa identidad y esa naturaleza divina. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿O tienen alguna duda o pregunta? La agenda de Jesús era la voluntad del Padre. Esto lo vemos en Juan 5:19, por si quieren ver la cita bíblica. No sanó a todos, no liberó a todos, no resucitó a todos, ¿sí? Sino solamente a Lázaro y a algunos. ¿Ok? El Evangelio no responde primeramente a la necesidad humana. También es algo fuerte que cuesta trabajo a veces entender. El Evangelio no responde primeramente a la necesidad humana, responde a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque Dios sabe a dónde ir. Jesús no iba a todos los lugares. Iba solamente a donde el Padre le decía que fuese. Sanaba a los que tenía que sanar porque el Padre así se lo había determinado. ¿Sí? Solo Dios sabe a dónde llevarnos, a dónde conducirnos, porque en Él nos movemos. Termino. Algo que atrae a Dios, lo dije en la oración, lo repito ahora. Una de las cosas que atrae a Dios es el pobre de espíritu. Mateo 5:3. Como lo fue la samaritana, como lo fue la mujer que sufría de flujo, como lo fue Cornelio, como lo fue el centurión, como lo fue con Zaqueo. Eso atrae a Dios. El pobre de espíritu, que no se nos olvide. Tenemos que ser pobre en el espíritu. Dios tiene en la tierra, más bien Dios atiende en la tierra a los pobres de espíritu.
Pero ¿qué es lo que hace con los soberbios? Con los altaneros, con los altivos. Los rechaza. Por eso rechazó a los fariseos de aquella época. Por eso no los toleró. Porque eran presuntuosos, eran presumidos. Eran personas desagradables, para no decir otra cosa. Personas desagradables. ¿Sí? Terminamos. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. Un minuto, 2 minutos, ya terminamos. Quiero decirles, y esto lo digo por mí mismo, que Dios nos llevará a notificar, ¿sí?, el reino de los cielos a los pobres de espíritu. ¿Sí? Pero esto solo lo vamos a entender si vivimos y nos movemos y en Él somos. ¿Sí? ¿Nos conviene entender en dónde vivimos? ¿Nos conviene entender por qué en Él nos debemos de mover? Y nos conviene entender por qué en Él somos. ¿Saben por qué? Por la simple y sencilla razón de que si entendemos esto, entenderemos que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios no te va a decepcionar. Si tú atesoras esta palabra, la gente te va a decepcionar, aún tu mejor amigo, el pastor, tu apóstol, lo que tú quieras, te van a decepcionar. Pero Dios no. Dios no te va a fallar. Aún en medio de la enfermedad, de las circunstancias, no te está fallando. Te está fortaleciendo. Está pasando para que tú entiendas que tu dependencia es de Él. No de lo que tú crees que puedes hacer, sino de Dios. Aunque veas lo más oscuro de la noche, aunque vivamos en la peor oscuridad, hablando de circunstancia, la palabra dice, no debemos temer. No debemos tener miedo. No debemos temer. Jesús se lo dijo, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, porque vivo en ustedes y ustedes en mí, entonces no debemos de tener temor. No tengáis temor. Jesús se lo dijo a sus discípulos y no lo repite. No tengas temor de lo que el hombre te puede hacer. No tengas temor, porque Él podrá herirte, Él podrá decepcionarte, Él podrá incluso hasta poder quitarte la vida, físicamente hablando, pero no puede tocar tu espíritu, porque se le pertenece a Dios. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, Dios quiere llevarnos a una precisión que no es natural, amados. Esto que hablamos trasciende el sentido natural, porque lo natural es lo que tú puedes ver, lo que puedes percibir, lo que puedes tocar. La semana pasada estaba el hermano Toño, le decía, no duele, duele. Pero eso no determina que no seamos, o que no seas hijo de Dios, o que no sea hijo de Dios. ¿Sí? Habrá circunstancias, quiero decírselos con todo el corazón, no desearía yo. Me encantaría que todos viviéramos felices y contentos, pero Jesús lo dijo, va a haber aflicciones. Pero eso no quiere decir que yo no estoy contigo. Eso no quiere decir que yo no estoy ahí. Pero a lo mejor estoy disfrazado. Tienes que pedir que se te revele dónde estoy yo. Sí. Entonces, cierra tus ojos. Estamos terminando rápidamente. Dios quiere llevarnos a una precisión que no se va a ver con nuestros ojos naturales, porque aunque nuestros ojos naturales vean lo contrario, en Dios están sucediendo cosas extraordinarias. Dios te va a enviar y nos va a enviar con personas específicas, ¿sí? Con personas específicas.
por causa de una revelación de que vivimos, nos movemos y somos en Él. ¿Sí? Probablemente al estar oyendo todo esto, venga un pensamiento donde pudieras pensar que tal vez le has fallado a Dios y que te sientas o nos sintamos a veces solos, que a veces en nuestra casa sentimos soledad y que aún a pesar estando aquí, a veces creemos que salimos igual, pero no, déjame decirte que no es así. Por eso yo te pido que ores a Dios. Habla con el Señor, que su espíritu se mueva en ti, que se mueva en mí. Vamos a orar. Hoy es el día, como dice la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad, hoy es el día de liberación, donde Dios ministra a su cuerpo, donde su espíritu se mueve con tal libertad, donde su fuego se enciende y crece en nuestro interior. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás abriendo nuestro entendimiento, Señor, porque estás trayendo un poco más de luz a esta palabra que siempre estuvo presente, que siempre estuvo ahí, pero que no había un entendimiento, Señor. Ahora entendemos un poco, Señor. Ahora sabemos y conocemos, Padre, pero hoy, Señor, queremos apelar a tu Espíritu, Señor, para que tú hagas en nuestro interior, Señor, esa cirugía, Señor, que necesitamos para poder estar aptos, para poder estar alertas, Señor. Precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, maravilloso Espíritu Santo, tuya es la gloria, tuyo es el poder y también tuya es la alabanza. Hoy estamos aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Padre, te presentamos una vez más, Señor, y no como un acto religioso, como un acto de nuestra voluntad, Señor, como un acto conscientes de que ahora, Señor, entendemos, Señor, que tú eres nuestra habitación y que en nuestra habitación nada malo nos puede pasar. Que nuestra casa estamos seguros porque tú eres nuestra casa, porque nunca, dice tu palabra, nunca duerme el que te vigila, está despierto, porque Dios no duerme. Señor, que podamos estar confiados y seguros de saber que estamos en ti, de que en ti somos y de que tú nos llevarás, Señor, en ti, Padre, a donde pise nuestro pie, Señor, a donde nuestro calzado, Señor, y nuestros pies pisen, tú estás con nosotros, aún en medio de alguna circunstancia adversa, en medio de la adversidad, aún en medio, Señor, puede ser de dolor, en medio aún a veces de la enfermedad, Señor, tú estás ahí con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, predicada, y que es como medicina a nuestra alma y también a nuestro cuerpo, por lo cual declaramos sanidad, Señor, en todo aquel que tiene alguna dolencia, Señor. Declaramos, Señor, y apelamos a los milagros también, porque sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Creemos que tienes el poder para liberar. Creemos que tienes el poder para sanar. Creemos que tienes el poder, Señor, para traer libertad al corazón de los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos y declara conmigo, Señor, gracias. Díselo en voz audible, Señor, gracias. Gracias por tu libertad. Gracias porque en ti soy sano. Gracias porque en ti, Señor, soy sano. Gracias porque en ti, Señor, soy libre. Libre de toda dolencia, libre de toda atadura, Señor. Liberamos nuestra mente de todo pensamiento
de toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Declaramos libertad en tu espíritu. Declaramos libertad en tu espíritu. Declaro libertad en tu espíritu en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidades, milagros, prodigios, Señor. Vienen, Señor, a la vida de tu iglesia, porque tú estás vivo, Señor, porque tú sigues operando, Señor, en este tiempo con poder y autoridad, como en aquel tiempo, también en este y en el que ha de venir, Señor. Tú eres poderoso, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres poderoso, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén.